Jerusalén rodeada de ejércitos. Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando de Jerusalén, rodeada de ejércitos. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. Ciertamente lo que está pasando en el Medio Oriente, especialmente con la nación llamada Israel, es algo que todo escogido de Dios debe estar observando con mucha atención. ¿Estás observando las cosas que están pasando allá? ¿O estás distraído? ¿Estás distraída? Es mejor que observes. El Señor dijo que hay que velar. El mismo Señor Jesucristo nos dejó una señal que tiene que cumplirse justo antes de su segunda venida. Jerusalén rodeada de ejércitos. Empecemos este corto estudio en Lucas 21:8 y dice: Él entonces dijo, aquí está hablando el Señor Jesucristo, mirad que no seas engañados. Esa es la primera advertencia que da el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que en el tiempo del fin va a haber mucho engaño, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Eso es lo que dice el Señor. No sigan a esos engañadores. Les explico lo que esta cita dice en el idioma griego. Muchos vendrán en su nombre, quiere decir que en el nombre de Jesús vendrán proclamando no que ellos mismos son el Cristo, sino más bien que el Jesús que predican engañosamente es el verdadero Cristo o Mesías. Muy cerca de la segunda venida, y especialmente durante la hora de la prueba o gran tribulación, muchos falsos maestros y pastores van a estar predicando a otro Jesús, uno que no es el verdadero Cristo, sino el sustituto de Cristo. Este otro Jesús es Satanás, el anticristo o en lugar de Cristo, que vendrá primero, como dice 2 Tesalonicenses 2, 1-4. La palabra anticristo quiere decir en lugar de Cristo, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Los falsos pastores y predicadores del infernal Rapto secreto. predican a ese otro Jesús que sí vendrá primero. Ellos predican que Jesús vendrá primero, a arrebatarnos al cielo secretamente. ¿Y qué nos dice el Señor? Mirad que nadie os engañe y no vayáis en pos de ellos. No sigan a esos falsos predicadores y pastores. Escuchen la verdad. Pablo también nos advirtió sobre esta predicación engañosa en 2 Corintios 11, 3-4. Bueno, ¿qué otra cosa va a estar sucediendo antes de la segunda venida? Sigamos leyendo. Lucas 21:9 dice: Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Guerras quiere decir un solo conflicto o una serie de conflictos, como las que hay ahora en el Medio Oriente. La mayoría de las guerras han sido causadas a causa de la religión. Pongamos mucha atención. La palabra sediciones quiere decir inestabilidad, desorden, perturbación y confusión. En el tiempo antes de la segunda venida del Señor, habrá mucha inestabilidad. Esta inestabilidad se extenderá a la economía global. A medida que se acerque el fin, el mundo se situará al borde de una guerra nuclear y de un colapso económico mundial. Es muy posible que ya nos hayamos acercado a ese fin. Pero aunque haya guerra e inestabilidad económica, el fin, o sea, el fin del mundo, no será inmediatamente, dice el Señor. Ahora, ¿cuál es lo opuesto a la guerra? La paz. Cuando escuchemos que hay paz y prosperidad, allí sí vendrá el fin, hermanos y hermanas.
Pero hermano, a mí me han enseñado que el anticristo vendrá a causar guerras y a decapitar a la gente. Te han enseñado mal, hermanito. Si eso fuera el caso, el anticristo no engañaría a nadie. No se dejen engañar. Satanás, el anticristo, no vendrá a provocar guerras, decapitaciones masivas, ni inestabilidad económica, como enseñan esos falsos pastores y predicadores. Está escrito en Daniel 8:25 y en 1 Tesalonicenses 5:3 que el diablo vendrá a engañar al mundo entero con paz y prosperidad. La venida del diablo en persona causará la venida del Señor y el fin de este mundo perverso. Saltémonos al versículo 20. Lucas 21:20. Dice: pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Su destrucción ha llegado debe traducirse: su desolación se ha acercado. Esa desolación se refiere a la manifestación de Satanás, el desolador, como está escrito en Daniel 9:27, 11:31, 12:11. También lean Mateo 24:15 y Marcos 13:14. Vendrá a traer paz y prosperidad. ¿Dónde se manifestará el diablo? En Israel, en Jerusalén. Cuando ella esté rodeada de ejércitos, el diablo vendrá a salvar a Jerusalén, que están esperando a otro Mesías, que no es Jesucristo. Ellos rechazan a Jesucristo. No quieren nada que ver con Jesucristo. Ellos están esperando a Satanás, el Mesías falso. Satanás vendrá a desolar a Jerusalén y al mundo entero con mentiras y engaños. De eso se trata la gran tribulación, hermanos. Es una gran prueba, por eso se llama la hora de la prueba o tentación. ¿Vas a ser tentado por el diablo? Claro que no. Desde Jerusalén el diablo reinará al mundo entero durante la hora de la prueba o gran tribulación. Esa hora de la prueba ya ha sido acortada de 7 años a tan solo 5 meses, como está escrito en Apocalipsis 9, 5 y 10, y también en Marcos 13:20. Satanás vendrá en persona a la mitad de la hora de la prueba. Daniel 9:27 y Apocalipsis 8:1. Por eso tendrá poco tiempo, que en el griego significa un tiempo diminuto. Por favor, leer Apocalipsis 12:12. Seguimos. Lucas 21:21 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. El falso Cristo vendrá a Jerusalén, la ciudad capital de la tierra de Judea. El diablo vendrá a decir que Él es Dios, como dice 2 Tesalonicenses 2:4. ¿A quiénes se les aparecerá primero? A aquellos que se hacen llamar judíos, mas mienten. Son sinagoga de Satanás, es decir, son adoradores de Satanás, adoradores del diablo, satanistas. Por favor, lean Apocalipsis 2:9 y 3:9. Los judíos, entre comillas, niegan que Jesús es el verdadero Mesías. Son mentirosos y anticristos. Ellos aceptarán a su padre Satanás, el Mesías falso. Por favor, lean 1 Juan 2:22 para que aprendan quién es un mentiroso y anticristo. Versículo 22. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Cuántas cosas? Todas. Retribución quiere decir venganza. Por favor, lean Oseas 9:7. El Señor vendrá a vengar toda la sangre de sus santos que ha sido derramada por sus enemigos, comenzando con Caín. Caín fue el primer asesino. El Señor también habló del día de la venganza en Lucas 4:17 al 19, cuando citó Isaías 61, 1 al 3. Seguimos. Versículo 23. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo.
Esta cita se refiere a la segunda venida del Señor y todo lo que va a estar pasando cuando Él venga. Hay de las que estén encintas. ¿Qué quiere decir eso? El Señor no estaba hablando de mujeres encintas literales. Tener hijos no es una maldición, es una bendición de Dios, como estipula Génesis 1:28. ¿De qué está hablando el Señor entonces? De la gran apostasía del fin. Les explico. En sentido espiritual, el Señor Jesucristo es nuestro esposo y nosotros, su iglesia, somos su novia virgen y sin mancha, una novia pura, virgen, sin mancha, que ha sido desposada al único esposo. Por favor, lean 2 Corintios 11, 2 al 3. Cuando el Señor regrese, querrá encontrar a su iglesia virgen y pura. Pero si al regresar la encuentra encinta, es decir, con su mente preñada con la marca de la bestia, con la mentira que conduce hacia la adoración de Satanás, el Mesías falso, y criando hijos, es decir, obrando para Satanás y sus hijos, esos que se hacen llamar judíos mas mienten, ¿qué ha sucedido? Su novia le ha sido infiel y ha cometido adulterio con otro que no es el único esposo, con un Dios falso. Más claro no canta un gallo, hermanos y hermanas. El Señor dio esta metáfora en términos simples, hablando del adulterio, para que todo oído pueda entender esto. La gran calamidad será el tiempo de angustia, la gran tribulación. La angustia no será causada por guerra y matanza, como enseñan esos falsos predicadores, sino por el engaño. El diablo vendrá primero a engañar al mundo entero, menos a los escogidos de Dios. ¿Por qué no nos podrá engañar? Porque nuestra mente está sellada con el sello de Dios, con la verdad. El Señor vendrá después a derramar la ira de Dios sobre todo el que se haya dejado engañar y haya adorado a Satanás, el anticristo. Apocalipsis 6, 16 al 17 y también Apocalipsis 14, 9 al 11. Aquellos días se refiere a la gran tribulación de aquellos días. Y este pueblo se refiere a los cristianos apóstatas desobedientes que adorarán al diablo al creer que Él es el Mesías. ¿Y por qué harán eso estos creyentes? Porque les falta conocimiento, pues no estudian la palabra de Dios. Tienen tiempo para ver el fútbol, para la rumba, para estar en las redes sociales por horas y horas, para vacilar con los amigos, para irse en paseos, para jugar juegos de videos, etcétera, etcétera. Pero pregúntales si desean estudiar la Biblia contigo o si han visto algún estudio bíblico. Y te contestan: No, hermano, es que no tengo tiempo. Estoy muy ocupado. Estoy muy ocupada. Por eso serán engañados por el diablo. Seguimos. Versículo 24. Y caerán a filo de espada. Muerte espiritual quiere decir eso. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. En el mundo entero va a haber engaño. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, no por los cristianos que pertenecen al Israel de Dios, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, las naciones paganas. En sentido espiritual, la espada es la palabra de Dios que sale de la boca del Señor. Apocalipsis 1:16. Pero el diablo también tiene una espada, que es la mentira que sale desde su boca. Los cristianos apóstatas serán engañados por esa falsa espada y adorarán al demonio al creer que Él es Dios. Eso les causará la muerte espiritual. La gran apostasía se cumplirá tal y como está escrito. Jerusalén será hollada por los gentiles. Esto sucederá cuando el diablo esté reinando al mundo desde Jerusalén. Por favor, lean Apocalipsis 11. El Señor regresará a Jerusalén para reinar a las naciones con vara de hierro, que quiere decir que vendrá a corregirlas y a castigar todos los pecados de ellas. Es por eso que debemos mantener nuestra vista fija en Jerusalén,
y en las naciones que están actuando en el Medio Oriente ahora mismo. Cerca del fin, esas naciones se encontrarán exactamente en la posición en la que deben estar, como señal para nosotros. ¿Qué pasará cuando se hayan cumplido aquellos días de la gran tribulación? Sigamos leyendo. Versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Aquí no está hablando de un maremoto ni nada de eso, hermanos. El mar se refiere a las naciones y lenguas del mundo, como está escrito en Apocalipsis 17:15. Antes de la segunda venida del Señor, habrán señales en el cielo, eclipses del sol y de la luna. También habrá mucho engaño y confusión en el mundo entero, pues Satanás y sus ángeles caídos, que son demonios, estarán reinando la tierra en persona. Versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Habrá un gran estremecimiento, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Cuándo? Cuando suene la sexta trompeta, se abra el sexto sello y se derrame la sexta copa de ira, 666. Allí será cuando Satanás y sus ángeles serán arrojados a la tierra y vendrán en persona a reinar al mundo entero. Por favor, lean Apocalipsis 12, 7 al 9. Ahora, el arrojamiento del diablo y sus demonios es aún futuro, pero Juan lo describió en tiempo pasado porque él fue llevado en espíritu al futuro día del Señor, que es el día en que el Señor regresará a comenzar el milenio o 1000 años de su reino en la tierra. El día del Señor no es la gran tribulación, hermanos y hermanas. No se dejen engañar. Por favor, lean 2 Pedro 3, 8 al 10 y Apocalipsis 1, 10. Las potencias satánicas que se encuentran en el cielo, en las regiones celestes, como dice Efesios 6, 12, serán expulsadas de esas regiones y nosotros las veremos cara a cara, en persona. Ángeles caídos, demonios y Satanás disfrazados de ángeles de luz. Estoy seguro que van a venir con vestiduras blancas y van a hablar dulcemente de amor y paz. No se dejen engañar, hermanos. El diablo no podrá engañar ni a un solo escogido de Dios. Tenemos la victoria sobre Satanás garantizada. ¿Por quién? Por Dios mismo. Lean Lucas 21, 18. Seguimos. Lucas 21, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre. ¿Qué? Ahí no dice, entonces vendrá el Hijo del Hombre secretamente. Pongan atención. Entonces verán al Hijo del Hombre. ¿Quiénes? El mundo entero, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Cuándo? El Señor vendrá a reunirnos con Él después de la gran tribulación de Satanás. No 7 años antes, como enseñan los falsos pastores que predican ese infernal rapto secreto. No se dejen engañar de nadie. Versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Redención quiere decir liberación. Vamos a ser liberados de este cuerpo mortal. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? A la venida del Señor, en el día postrero, no 7 años antes. Cuando veamos a los judíos, entre comillas, y a los ejércitos congregarse en Jerusalén, alcemos la vista hacia el cielo en adoración, pues el fin habrá llegado. Los queneos o descendientes de Caín, hijos de la serpiente, aquellos que se hacen llamar judíos, mas mienten, han formado un reino mundial político, satánico y anticristo, opuesto a Cristo. Cuando veas que ese sistema mundial transita de un orden político a un orden religioso, alza la vista, pues tu redención está muy cerca.
Bueno, vamos a concluir este estudio. Muchas cosas están sucediendo en el Medio Oriente ahora mismo. Cosas que se podrían considerar como proféticas. ¿Estás despierto y velando? ¿O estás muy ocupado, muy ocupada, durmiendo espiritualmente? Estamos en la última generación de la higuera. Esta última generación comenzó en mayo 15 de 1948, cuando brotó la nación llamada Israel. Averigüen la historia cómo brotó esa nación. No fue nada pacífico, fue algo violento. Averigüen esa historia. Esta última generación, que se llama la generación de la higuera, va a cumplir 78 años en mayo de este año 2026. En el libro de Daniel está escrito que antes del fin habrá mucha confusión y que la ciencia aumentará. Vamos a ver. Daniel 12:4 dice: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. El libro de Daniel ha estado cerrado. Todas esas interpretaciones que han hecho antes, el libro estaba cerrado, hermanos y hermanas. El libro de Daniel habla del tiempo del fin, de ahora. ¿Qué más dice? Muchos correrán de aquí para allá. Confusión. Y la ciencia aumentará. ¿Saben una cosa? La ciencia ya ha aumentado. Ahora mismo tenemos a esa inteligencia artificial, que yo le llamo inteligencia anticristo, que puede convertir cualquier cosa engañosa en algo que parece ser legítimo y verdadero. Opino que el diablo utilizará esta ciencia, esta tecnología, para engañar al mundo entero. El diablo es un mago experto en enigmas y en cosas malas, en lo oculto, en hacer creer que la mentira es la verdad. Correrán de aquí para allá significa que muchos apostatarán de su fe en Cristo y se apartarán del camino y la verdad. En Job 1:7 podemos ver que es Satanás quien va de aquí para allá en la tierra. Entonces esa frase se refiere a las personas siguiendo a Satanás, siguiendo su confusión. Cuando el diablo esté aquí en persona, será muy fácil caer en sus mentiras si no conoces la palabra de Dios. Busca esa palabra antes de que sea muy tarde. Bueno, para resumir, habrán guerras y rumores de guerras. Jerusalén rodeada de ejércitos. El mundo entero va a estar al borde de una guerra nuclear y un colapso económico total antes del fin. Pero eso no será el fin. El fin vendrá cuando Satanás traiga paz y prosperidad. Cuando venga a salvar a Jerusalén, que va a estar rodeada de ejércitos. Así es como engañará al mundo entero. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, es muy posible que ya nos hemos acercado a ese fin. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, quiero agradecerles una vez más por haberme acompañado en este estudio de la Palabra de Dios. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. No se pierdan el siguiente estudio. Vamos a estar hablando del destino final que les espera a todos los que trafican drogas. No va a ser muy bueno ese destino final. No se pierdan ese estudio. Va a estar buenísimo. Se los prometo. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.